no están fallando. ¿Ok? Es que el mundo que habitan sus hijos es realmente muy distinto al que habitamos nosotros. Y a pesar de que sí fuimos adolescentes en su momento, es un mundo muy distinto. Entonces podemos empatizar con el adolescente que yo era y los retos que yo vivía en la secundaria, en la preparatoria, y algunos de ellos son similares, y la biología no ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años, pero ha cambiado mucho la tecnología, ha cambiado mucho la sociedad, y entonces necesitamos entender que ellos están en tierras movedizas y nosotros también. Entonces, como les digo, esta conferencia no se trata de hablarles a ustedes de cómo ser padres perfectos. Eso es algo que me gustaría de una vez decirles, no se trata de eso. Porque es lo que escucho muchas veces en las conferencias que doy con papás de adolescentes que me dicen, es que vamos a conferencias, talleres, clases, etcétera, y tratamos de ser los papás más perfectos que podamos. Abandonemos de una vez ese deseo, esa fantasía, porque no solo es frustrante, porque no lo vamos a lograr, sino que además es un muy mal ejemplo. Y es un muy mal ejemplo porque si yo trato de ser el mejor, no el mejor, el padre perfecto, la madre perfecta, también estoy tratando de decirles a nuestros hijos que quiero que ellos sean los hijos perfectos. Y entonces es un muy mal ejemplo y es un muy mal deseo, y no solo es frustrante para mí, también es frustrante para ellos. Les decía entonces que los desafíos han cambiado más rápido de lo que nosotros hemos cambiado. Todos lo hemos visto. Las redes sociales, las dinámicas familiares, las presiones sociales que hoy son distintas de como eran antes, y por tanto las estrategias del pasado no pueden funcionar igual. Muchos a lo mejor recordamos las lecciones de nuestros padres, que trataban de darnos cuando nosotros éramos adolescentes con la mejor de las intenciones, por supuesto, ¿no? Y algunas de ellas funcionaban mejor, algunas de ellas decíamos como, papá, mamá, eso es de tus tiempos, ¿ok? Y pues hoy en día nos encontramos con lo mismo, ¿no? Tratamos nosotros de transmitirles lo que nosotros aprendimos de nuestros padres, pero también lo que aprendimos de nuestras propias experiencias, para encontrarnos con, ay mamá, eso es de tus tiempos, ay papá, eso ya no sirve el día de hoy, no manches, ¿no? Adaptarse a esto no es un fracaso. Cambiar no es decir, lo que yo aprendí no sirve. Porque lo que yo aprendí seguramente sirvió en su momento, pero yo necesito saber que, una vez más, adaptar mis estrategias, adaptar incluso algunos de mis valores, no es fracasar, es todo lo contrario, ¿ok? Es pues adaptarse y cambiar o morir en el intento, ¿no? Lo que quiero decir es que somos pioneros, porque así como nadie había sido adolescente en estos momentos de cambio tan vertiginoso y constante, tampoco nadie había sido padres, ¿ok? Entonces estamos en el forefront, ¿ok? Estamos en las trincheras, y esa es una responsabilidad enorme, y mientras más herramientas de adaptación tengamos, mejor la vamos a hacer, ¿ok? Si hay herramientas, a veces me dicen como, es que los hijos no vienen con manual, lo cual es cierto. Y bueno, luego también, no sé, los aparatos electrónicos, los coches vienen con manual, igual no lo leemos tampoco, ¿ok? Igual ahí está, pero no nos tomamos la molestia de leerlo. Pero lo cierto es que sí hay muchos manuales, y sí hay muchas estrategias, y sí hay muchos conocimientos. Es nada más cuestión de que nos expongamos a ellos, ¿okay? De que aprendamos algunas de las cosas. Y de hecho eso es un poco de la intención del día de hoy, compartirles algo de lo que sí hay, entendiendo que ustedes son los pioneros en esto, y nosotros somos los pioneros en esto. Les decía que estamos como en arenas movedizas, criando hijos en piso que no es muy firme. Porque el cambio que antes tomaba o llegó a tomar 5,000 años, luego tomó solamente 500 años.
Y luego ese mismo cambio, esa cantidad de cambios solamente tomaron 50 años. ¿Ok? Y esa cantidad de cambios históricos luego solamente tomaron 5 años. Y hoy en día toman 5 minutos. ¿Ok? Nos despertamos y ya tenemos nuevas inteligencias artificiales. Nos despertamos y ya tenemos nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas redes sociales y nuevas problemáticas que todo eso conlleva. Nosotros crecimos con mapas. Yo me manejaba con mapas, ¿ok? Sumamente peligroso, ¿ok? Pero iba manejando como con un mapa en el volante. Recuerdo que a mi esposa en algún momento que nos fuimos a vivir a otra ciudad y no sabía muy bien cómo llegar ella de un lado al otro. Le ponía yo instrucciones en un post-it, ¿ok? Le decía, das vuelta a la derecha en tal calle y a la izquierda en tal calle y se lo pegaba en el volante, ¿ok? Y ella ahí más o menos iba tratando de seguir las indicaciones. Y nuestros chavos hoy, pues no saben qué es un mapa, ¿no? La otra vez me encontré sacando cosas, me encontré algo que a mí ya me pareció una cosa sumamente de la historia antigua, que era un guía roji. ¿Okay? Me encontré un guía roji y se los enseñé a mis hijos y les dije, mira, con esto nos manejamos aquí en la ciudad, con mapas y mapas y mapas y mapas. Entonces, es un mundo diferente. ¿Cuántos números de teléfono se sabían ustedes? Muchísimos, ¿no? Bueno, sus hijos, mis hijos, no se saben el suyo, ¿no? O sea, yo les digo, a ver, dime, estoy llenando un formato, ¿cuál es tu teléfono? No sé, déjame checar, ¿no? Entonces, no se saben un solo teléfono. Nosotros nos sabíamos, no sé, 20, 25, 30 o algo por el estilo hasta la fecha. Todavía me acuerdo del teléfono de mi casa, ¿no? Entonces, la tecnología ha cambiado no solo cómo nos comunicamos, también ha cambiado cómo pensamos. Ha cambiado cómo decidimos, ha cambiado cómo nos relacionamos los seres humanos. Y por supuesto, las relaciones sociales en la adolescencia, eso sí, con eso sí podemos congeniar, siempre han sido muy complejas, siempre han sido muy complicadas, porque además siempre han sido súper, súper, súper importantes. ¿Ok? Y ya llegaré a eso, pero hoy en día para nuestros chavos, las interacciones sociales no terminan en el momento en que se suben al coche o al camión y se regresan a la casa. Que por lo menos nosotros teníamos ese privilegio, ¿no? Por lo menos salíamos de la prepa en algún momento, ¿sí? O sea, terminaba a las 2, 2 y media, 3 de la tarde y por lo menos podíamos ir a descansar de la interacción social. Nuestros chavos no gozan de ese privilegio hoy en día. Toda esta brecha, por supuesto, no es culpa de nadie. Es simplemente lo que nos toca vivir y enfrentar y hacer lo mejor posible hoy en día. ¿Qué les preocupa a ustedes como papás de chavos de prepa o de secundaria? Pero en esta ocasión estamos en prepa, ¿ok? ¿Qué les preocupa? ¿Les preocupa las sustancias, las adicciones? ¿Eso es lo que más les preocupa? ¿Qué más? El bullying. Muy bien. ¿Les preocupan las relaciones sociales abusivas, difíciles, complicadas, violentas incluso? O las relaciones románticas, ¿no? También que pueden llegar a ser abusivas, violentas, difíciles. ¿Qué más les preocupa? Su seguridad. Muy bien, muy bien. Su estabilidad mental, su salud mental. Todo eso es sumamente preocupante y nos encantaría pensar que a mi hijo no le va a tocar, ¿okay? Que a mi hija no le va a tocar. Pero realmente la pregunta no es si le va a tocar o no, sino cuándo. ¿Okay? Y la pregunta más importante es, ¿va a estar preparado cuando lo esté? ¿Okay? O sea, cuando esté expuesto a estas cosas, cuando esté expuesto a las fiestas en las cuales habrá alcohol, en las cuales habrá otro tipo de sustancias, en las cuales habrá drogas, ¿va a estar listo para ello? Eso sí depende mucho de nosotros. Y el que no esté listo o no esté lista depende mucho de que nosotros sepamos que tenemos que anteponernos a esto. La cuestión es que muchos papás creen que la prevención es para después, ¿ok?
Y justamente, pues esto, si se dan cuenta, es una contradicción. Justamente la prevención se trata de que sea antes, ¿no? De que las cosas pasen. Nos gustaría pensar una vez más que mi hijo, mi hija todavía está chiquito, ¿ok? Y que la prevención es cuestión del futuro, pero si yo estoy pensando que la prevención es para después, seguramente ya estoy tarde, ¿ok? Cuando doy algunas clases o algunas conferencias con respecto a la sexualidad, a veces los papás me preguntan, oye, ¿en qué momento hay que empezar a hablarles a nuestros hijos de sexualidad? Y lo que les contesto es, si me estás preguntando eso, ya estás tarde. ¿Okay? Y no importa de qué edad estemos hablando, o sea, no importa si estoy con papás de primaria, secundaria, preparatoria o con lo que esté. Si me estás preguntando, ya estás tarde, porque tenías que haber hablado de esto desde siempre. ¿Okay? O sea, no hay una edad a la cual hay que empezar a hablar de sexualidad, así como no hay una edad a la que hay que empezar a hablar del mundo en general. ¿Okay? Porque ya lo estamos viviendo, todos ya lo estamos viviendo. Claro que de acuerdo a la edad hay que hablarlo de diferente manera, hay que hablar de diferentes cosas, pero hay que hablar. Hay que mantener estos puentes abiertos desde el principio y no cerrarlos nunca. ¿De qué se trata el asunto de la prevención? Para muchos de sus hijos, el contacto con el alcohol, con los vapeadores, con la marihuana, etcétera, hoy en día ya no es algo del futuro, es algo del presente. A lo mejor no en mi hijo, pero sí en su entorno, sí en su contexto, sí en los lugares en donde se está moviendo él o ella. No tienen que moverse para ningún lado los adolescentes, no tienen que buscar, ¿ok? Una vez más, a lo mejor en nuestras generaciones, cuando nosotros estábamos en secundaria prepa, si tú querías tener acceso a sustancia, tenías que buscar, ¿ok? Yo me acuerdo que yo tenía que buscar. Digo, no es que yo anduviera buscando, ¿ok? Pero si quisiera yo conseguir sustancia, yo tenía que saber en dónde tenía que ir y cómo tenía que conseguirla. Hoy en día, así como nosotros teníamos una vez más que buscar los productos que queríamos consumir, hoy en día los productos nos siguen a nosotros a donde vayamos, ¿ok? Nos escuchan, ¿ok? Los teléfonos, ¿ok? Y entonces es suficiente con que estemos hablando de, oye, fíjate que me gustaría ir a Miami, ¿ok? Y de pronto abro el celular y ya tengo anuncios en Facebook de Miami o algo por el estilo, ¿ok? Porque, pues sí, digo, sí nos escuchan seguramente han escuchado este chiste de que están diciendo como, es que todos los aparatos nos escuchan y ella se rió y Siri se rió y su Tesla se rió y su lavadora se rió, ¿ok? Y todos se rieron, ¿ok? La prevención entonces no empieza cuando aparece un problema, ¿ok? La prevención empieza antes. Si ya hay un problema, ya no es prevención, ¿ok? Ya es intervención, ya es en algunos casos hasta rehabilitación, ¿ok? Pero la prevención empieza antes de que se presente el problema, antes de que se presente la sustancia. El asunto es que los problemas que tienen los chavos hoy en día es que tienen muy alta disponibilidad, ¿ok? Como les decía, no tienen que buscar gran cosa. Otro de los problemas es la normalización, ¿ok? El entorno social hoy en día maneja el consumo como algo normal, como algo cotidiano, como algo de todos los días, ¿ok? Básicamente es lo que se hace en las fiestas, es lo que se hace en los antros, es lo que se hace en las fiestas de adultos y es lo que se hace en las fiestas de chavos, ¿ok? Se consume, ¿sí? De hecho, no se hace mucho más, ¿ok? Porque, pues algunos decimos, bueno, se platica, pero ¿qué tanto puedes platicar con la música a todo volumen? ¿No? O sea, nada más con el punchis, punchis, punchis atrás o algo por el estilo, que ya incluso eso suena medio arcaico, pero con el reggaetón atrás o algo por el estilo, pues básicamente, o sea, ¿qué tanto puedes platicar? ¿No? Más allá de, ¿qué onda? ¿No? Ah, ¿tú? Nada.
¿no? Y ya se cansa la voz, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros, eso no lo podemos controlar, ¿ok? O sea, no podemos controlar que lo que hay en las fiestas es sustancias, lo que hay en los antros es sustancias, pero lo que sí podemos controlar, obviamente podemos controlar que vayan o no vayan hasta cierto punto. Lo que sí podemos controlar es otra de las problemáticas principales que sí depende de nosotros, que es el silencio adulto, ¿ok? El no hablar de estas cosas, ¿ok? Como este acuerdo tácito de que no me cuentes y yo no te pregunto, ¿ok? O sea, no me cuentes si tomaste o no tomaste, si consumiste o no consumiste, si probaste o no probaste, y yo no te pregunto, ¿ok? Eso sí es lo que podemos controlar, eso sí es lo que podemos prevenir, eso sí es lo que podemos actuar de manera mucho más proactiva. A veces no sabemos cómo, nos da miedo, y no tendríamos por qué saber cómo, ¿ok? Bueno, voy a parafrasear, sí tendríamos que saber cómo, ¿ok? Sí deberíamos de saber cómo. Pero para eso no nos viene por el Espíritu Santo, ¿ok? Eso nos viene porque lo aprendemos, porque lo investigamos, porque estamos en conferencias como esta, en donde aprendemos algunas herramientas, no solo de que tenemos que hacer esto, sino de cómo hacerlo. Estas son 7 riesgos que hoy en día preocupan a los expertos con respecto a la adolescencia. 1. La mezcla de sustancias. La mezcla de sustancias no solo implica el consumir, implica en que pues mezclamos justamente comúnmente alcohol más algo más, ¿ok? Alcohol más vape, alcohol más cigarro, alcohol más marihuana, alcohol más cocaína, alcohol más anfetamina, alcohol más algo más, ¿ok? Y esto es sumamente riesgoso porque aumenta, por ejemplo, el riesgo a la intoxicación, ¿ok? No sé si ustedes saben más o menos cómo funciona la investigación en términos de sustancias y psicológica y todo lo demás, pero la gran mayoría de la investigación que se hace en términos de los efectos de las sustancias se hace con animales no humanos. ¿Por qué? Pues por ética, ¿ok? O sea, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a muchos de mis pacientes llegan y me preguntan, oye, ¿por qué me dice el psiquiatra que si estoy tomando antidepresivos no puedo tomar alcohol? Y la respuesta es, no sabemos, ¿ok? ¿Y por qué la respuesta es no sabemos? Porque no podemos hacer investigación al respecto. Porque no sería muy ético el decir, bueno, voy a hacer una investigación y voy a tomar a 1000 personas que les voy a dar antidepresivos y alcohol a ver qué pasa. ¿Okay? No podemos hacer investigación así, una vez más, porque no es ético. Consideramos ético hacerlo con ratas. Consideramos ético hacerlo con conejos. Algunos no lo consideran ético tampoco. Y bueno, podemos observar cuál es el efecto que tiene en ratas y cuál es el efecto que tiene en conejos y en monos y en otros animales no humanos, pero no necesariamente eso se traduce directamente al sistema humano. Entonces, no sabemos. Entonces les puedo decir, a veces el mezclar alcohol con antidepresivo, dependiendo cuál antidepresivo también, puede reducir el efecto del antidepresivo. Y como además el alcohol es un depresor del sistema nervioso, entonces esto puede ser una bomba. O chance y no. ¿Okay? Chance y nada más no te emborracha. ¿Okay? Y entonces tienes que consumir más para sentir el mismo efecto. Porque el antidepresivo está eliminando el efecto embriagante del alcohol. Pero lo cierto es que no sabemos. No sabemos qué pasa si mezclas alcohol con marihuana. ¿Okay? Lo podemos medio saber por cuestiones más bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Anecdóticas. ¿Okay? Pero no lo podemos saber por investigación. Lo que sí podemos saber es que mientras más cosas mezcles, más riesgo tienes de intoxicarte. ¿Okay? De diferente manera. Más riesgo tienes de perder la conciencia, con todos los riesgos que eso puede conllevar a su vez. Más riesgo puedes tener de accidentes. ¿Okay? Obviamente, hablando de accidentes, el
la preocupación número 2 es alcohol y conducir. ¿Ok? Sabemos los riesgos que esto puede generar, que son riesgos de muerte. ¿Sí? No son riesgos como de chiste. ¿Ok? Son riesgos de muerte. No podemos controlar, por supuesto, que el de al lado esté manejando borracho. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿No? Pero sí podemos controlar que yo no maneje borracho. ¿Ok? Y podemos tratar de controlar que nuestro hijo no maneje borracho. ¿Ok? O que no se suba con alguien que está manejando borracho. ¿Sí? Que ya llegaremos a eso. ¿Ok? La cuestión es que el alcohol, no sé si conocen más el efecto que tiene el alcohol, pero el alcohol es, les decía yo, un depresor o un inhibidor o un anestesiante selectivo y progresivo del sistema nervioso. Quiere decir, va atontándonos, ¿ok? Selectiva y progresivamente. Empezando por la corteza prefrontal y llegando hasta los sistemas más básicos del cerebro al punto de apagarse por completo, ¿ok? Al punto de un coma etílico o de lo que se dice comúnmente voltear, ¿ok? Pero como es progresivo y selectivo, lo primero que va inhibiendo son nuestros centros de inhibición. Por eso sentimos que el alcohol nos desinhibe. ¿Ok? El alcohol en realidad no nos desinhibe, nada más anestesia nuestras inhibiciones. ¿Ok? Y entonces nos sentimos como, pues ahora sí me acerco a la chava, ahora sí me acerco al chavo, ahora sí me subo a bailar en la mesa, todas mis inhibiciones se me quitan y me la paso súper bien. Pero sigo tomando y empiezo a perder el cálculo del riesgo. Y entonces es en ese momento el momento más peligroso porque es cuando sigo pensando que puedo manejar, ¿ok? Y que puedo manejar bien, ¿sí? Es más, algunos dicen, manejo mejor borracho de lo que manejo sobrio, ¿ok? Y esto, por supuesto, pues no opera porque, de nuevo, el alcohol está anestesiando ciertas partes motoras también, ¿ok? Lo cual implica que mis tiempos de reacción se vuelven más lentos. El consumo oculto, ¿ok? El consumo oculto es lo que les decía justamente de que los chavos consumen en secreto. ¿Y por qué consumen en secreto? Porque los tenemos amenazados, ¿ok? Hay de ti, ¿sí? Hay de ti que consumas, hay de ti que me entere, hay de ti que bla, bla, ¿no? Y es básicamente como decirles a los chavos que no pueden copiar en los exámenes, ¿ok? Hay de ti que me entere, que copie. Pues lo que tratamos de hacer es copiar sin que nos cachen, ¿ok? O nos dicen a nosotros mismos, no puedes hablar por celular cuando vas manejando, ¿ok? Pues lo que tratamos es de manejar hablando sin que nos cachen, ¿ok? Si los chavos están consumiendo en secreto, están consumiendo sin información. Ya llegaré a esto de manera más profunda. El consumo oculto genera decisiones mucho más riesgosas, ¿ok? Porque una vez más están consumiendo sin guía, pero ya llegaré a eso. Problemas de salud mental, que lo hablábamos al principio. Ha aumentado muchísimo en adultos y en adolescentes los índices de ansiedad, de depresión, de autolesiones y de ideación suicida. Eso lo sabemos por los números, por las estadísticas. Hay varias teorías acerca del por qué, pero más allá de las teorías del por qué, el hecho de que el índice ha aumentado radicalmente es innegable. La influencia extrema de las redes sociales. Esto es lo que les comentaba anteriormente. Los chavos están expuestos a la comparación social todo el tiempo y no se pueden esconder, ¿ok? Una vez más, nosotros por lo menos teníamos el privilegio de llegar a la casa y encerrarnos en nuestro cuarto y se acabó la comparación social. Pero hoy en día la comparación social la traemos en nuestro bolsillo, ¿ok? Y la sacamos en cualquier momento y nos persigue a donde vayamos. Obviamente esto genera una presión estética importante, más importante que la que nosotros vivimos en nuestro momento, que ya de por sí era importante, y aumenta la validación externa constante.
Las decisiones impulsivas en contextos sociales son otra de las preocupaciones que tienen los expertos, principalmente en situaciones de alto riesgo, tales como fiestas, viajes y eventos sociales en donde hay suma presión del grupo, mucho alcohol y poca supervisión. ¿Okay? Eso es lo que tiende a pasar en los viajes y las fiestas. Y finalmente, que es donde nosotros podemos tener un mayor impacto, es en la falta de adultos disponibles para conversar. Cuando los adolescentes sienten que no pueden hablar con nosotros como adultos, lo que van a hacer es ocultar sus problemas. Lo que van a hacer es tomar decisiones solos. Lo que van a hacer es buscar consejo en otros lados. Entonces, el verdadero riesgo no es experimentar. Experimentar lo hicimos y lo hacemos todos, ¿ok? Y lo van a hacer sus adolescentes, ¿ok? O ya lo están haciendo, más probablemente, ¿ok? El riesgo real es que lo hagan sin criterio, que lo hagan sin información, que lo hagan solos o mal acompañados. ¿Okay? Y cuando digo mal acompañados, no me refiero a que tengan como, ya saben, como a todos los demonios alrededor de ellos diciéndoles, hazlo, intoxícate, envenénate, ojalá te pase algo, ¿no? No, o sea, la verdad es que los chavos tampoco necesariamente quieren el mal de nadie, nada más que no saben y no tendrían por qué saber. Y ChatGPT o Google o las redes, etcétera, están llenas de información, ¿ok? Pero eso es todo lo que tienen, ¿ok? Solamente tienen información, ¿ok? Buena y mala, certera y falsa, ¿ok? El problema no es la falta de información. A lo mejor eso sí era un problema en nuestra época, ¿ok? En donde si yo quería tener acceso a la información, a lo mejor tenía que ir a una enciclopedia, ¿ok? Y para ir a una enciclopedia tenía yo que ir al tomo 1 en donde estaba ¿cómo se llama? El glosario, ¿cómo se llama? El índice, ¿ok? Y en el índice buscar alfabéticamente lo que yo estaba buscando para entonces encontrar que estaba en el tomo 4. Y entonces ir al tomo 4 y abrir la página y etcétera, ¿ok? Hoy en día la información no escasea, todo lo contrario, ¿ok? Es demasiada. Y como es demasiada información, entonces recae en el usuario de esa información el poder catalogar cuál es la información más útil y cuál es la menos útil, ¿ok? Y la inteligencia artificial, el ChatGPT y otros modelos de lenguaje son, como todo el resto de la tecnología, conllevan nuevas oportunidades y nuevas problemáticas, ¿ok? Para las cuales tampoco estamos muy preparados, ¿sí? Por ejemplo, el que hoy en día exista un fenómeno de soledad acompañada, ¿ok? Quiere decir que no tengo interacción social más que con mi acompañante virtual, ¿ok? Y ese acompañante virtual muchas veces funciona como una caja de resonancia, ¿ok? En donde me va a decir lo que yo quiero escuchar. Está increíble platicar con ChatGPT porque siempre está a mi favor, ¿ok? Y siempre le pregunto y me dice, qué buena pregunta, ¿ok? Y qué padre que preguntes eso y qué buena onda y aquí te va más información y todo lo demás. Pero entonces es tan seductor que le empiezo a creer absolutamente todo y no tiene voluntad, ¿ok? Una inteligencia artificial no tiene voluntad, no pretende mi bien ni mi mal, ¿ok? Porque no tiene ninguna voluntad, ¿sí? Entonces, imagínense que yo empiezo, hoy en día, por ejemplo, existen debates con respecto a si tú tienes una relación con una inteligencia artificial, ¿quiere decir que estás poniéndole el cuerno a tu pareja? Y a lo mejor nos da risa, pero resulta que mucho de tu emocionalidad
¿ok? Se la estás depositando a una inteligencia artificial más que compartiendo con tu pareja. Entonces, sí es una pregunta real, es un concern real, ¿no? Seguramente han escuchado de casos en los cuales después de platicar mucho con las inteligencias artificiales, los chavos pues hacen cosas muy, muy negativas, tales como incluso llegar al intento de suicidio. La inteligencia artificial, una vez más, no es un instrumento del diablo, ¿ok? No pretende tu mal y no te va a decir como sí, suicídate, eso es lo que tienes que hacer, ¿ok? Pero sí te va a decir, entiendo que te sientas solo, entiendo que nadie te entienda, entiendo que la vida es muy difícil, entiendo que bla, bla, y muchas inteligencias artificiales estamos todavía trabajando en elaborarlas mejor para que sean un aliado de la humanidad, ¿ok? Y no sean tan neutrales, pero si solo son neutrales, solamente te van a decir, sí, sí entiendo que estás muy solo, entiendo que la vida es muy difícil, entiendo que está muy cañón, entiendo que te la pasas muy mal. Y hasta ahí, ¿no? El prohibir sin conversar es como decirle a alguien, no puedes manejar, ¿ok? Pero invariablemente va a manejar, se va a subir al coche, ¿ok? Pero no va a saber dónde están las luces. Y entonces va a manejar a ciegas, de noche, ¿ok? Estas luces, yo le puedo ayudar o le puedo retener mi ayuda para decirle dónde están las luces. Estas luces es criterio. Estas luces es información. Estas luces es confianza, ¿ok? De alguien que no está viviendo la adolescencia que estás viviendo tú, pero sí vivió su adolescencia. Y a diferencia de ChatGPT, sí está de tu lado, ¿ok? Sí pretende tu bien. El silencio es el enemigo del consumo consciente, ¿ok? Lo que quiero básicamente con estas diapositivas que les estoy diciendo y con esto que les estoy compartiendo es que nos quitemos la tapadera de los ojos y el bozal de la boca, ¿ok? Y porque el tapar el sol con un dedo no hará que el sol deje de estar ahí, ¿ok? Entonces, el hacer como que esto no va a pasar no va a hacer que no pase. Una vez más, no es cuestión de si va a pasar o no, sino cuándo. Y si va a estar mi hijo o mi hija preparado con mayor información, con mejor información. El silencio entonces es el enemigo del consumo consciente. Cuando no hablamos sobre nuestras decisiones es cuando caemos en patrones de consumo más peligrosos. El consumo oculto ocurre cuando nuestras decisiones están influenciadas por otros sin que nos demos cuenta. Todos. ¿Quiénes son estos otros? La publicidad, las redes sociales, los cuates, ¿no? Que no nos damos cuenta, pero estamos siendo constantemente influenciados por ellos. Nuestros patrones de consumo, por ejemplo, no solo de sustancias, nuestros patrones de consumo de compra, ¿ok? Están siendo constantemente influenciados por fuerzas que nosotros no estamos conscientes de ellas. Sin embargo, nos están delimitando, ¿ok? ¿Qué compramos? ¿Cuándo compramos? ¿Cuánto compramos? Lo mismo es con el consumo de sustancias. No nos damos cuenta, pero hay fuerzas que están constantemente presionándonos, ¿sí? Y si no hablamos, porque nosotros como papás, que somos los principales responsables de esto, no abrimos la conversación, porque ojo, esto no es responsabilidad de ellos, ¿ok? No es responsabilidad de ellos abrir estas conversaciones. Es nuestra. Asumámosla, ¿ok? Con lo poco que sepamos, no importa, ¿ok? Mucho más importante es la intención que el conocimiento, que el hacerlo bien, ¿ok? Mucho más importante es hacerlo con la intención que hacerlo bien. O sea, es importante hacerlo bien, ¿ok? Pero si lo hacemos con la intención, lo haremos lo mejor posible. La conversación, entonces, es la herramienta clave. Cuando hablamos sobre consumo,
sobre sustancias, sobre problemas de apariencia, sobre imagen corporal, sobre presión social, desarrollamos conciencia, ¿ok? Conciencia crítica, mucha o poca, pero algo, ¿ok? Y es este criterio el que eventualmente lo único que los va a proteger, lo único que va a estar entre ellos y el consumo irresponsable y las decisiones mal tomadas es su propio criterio, no nosotros. ¿Okay? Ojalá, nos encantaría que pudiéramos estar sentaditos aquí en sus hombros, ¿okay? Cuando estén en la fiesta, cuando estén en el antro, cuando estén tomando y alguien venga a ofrecerles algo más y nosotros podamos decirles, ¡no! ¿Okay? ¡No lo hagas! ¿Okay? Pero no podemos estar ahí. Entonces, lo único que va a estar entre ellos y una decisión que pueda redundar en daño mayor o menor hacia ellos es su propio criterio. Y nosotros, con conversaciones, es como podemos ayudarles a desarrollarlo. Mucho del problema que tienen hoy en día los chavos es que el mundo, su mundo, está saturado. Está saturado de decisiones, no de decisiones, de opciones. ¿Ok? Cuando yo llegaba de chiquito a la heladería, básicamente había chocolate, fresa y vainilla, ¿ok? Y napolitano, ¿ok? Y eso era como los sabores que habían, ¿ok? Y luego vino danesa 33, ¿ok? Y de pronto había 33 sabores, ¿ok? Y hoy en día hay una infinidad de sabores, ¿ok? Hoy llegábamos a comprar alguna botana y básicamente había papas, churritos y cazares, ¿ok? O algo por el estilo. Y hoy en día tenemos una infinidad de opciones, de lo que sea. De golosinas, helados, cafés, ¿no? Coches, nos metemos a Amazon y hay, pues, básicamente ilimitadas opciones de compra de lo que sea. Esto no necesariamente es algo que nos sirve a los seres humanos en nuestra toma de decisión. Lo que quiero decir es que más opciones no quiere decir mejores decisiones. ¿Ok? Quiere decir mayor capital para quien las está vendiendo. Eso sí. ¿Ok? Pero no quiere decir mejores decisiones para nosotros. De hecho, existe un fenómeno llamado ansiedad de decisión. ¿Ok? Que es entre más opciones tengo, tiendo a tomar no necesariamente menos buenas decisiones, pero tomo decisiones con más, ¿cómo les diré? Como con más duda y luego con más potencial de arrepentimiento. ¿Ok? Porque tomé esta decisión, pero ¿qué tal que pude haber tomado esta otra o esta otra o esta otra o esta otra? Y son tantas que luego me quedo con esta ansiedad de cómo sé que tomé la mejor decisión. Entonces, nuestros chavos están tomando decisiones en un entorno que no solo tiene 1000 opciones, además tiende a privilegiar la decisión más rápida. Y la decisión más, por tanto, la decisión más impulsiva. Porque mientras más rápido tengo que tomar decisiones, esas decisiones se van a basar en ¿qué? No en reflexión, sino en ¿qué? ¿En qué? En impulso. ¿Y los impulsos se basan en qué? En gratificación rápida, en emociones. ¿Ok? Normalmente la emoción tiene que ver con un sistema que se llama el sistema dopaminérgico. ¿Ok? Un sistema que tiene que ver con que tomo una decisión y tengo, digamos, una pequeña inyección de dopamina. Y esa dopamina me hace sentir placer, lo cual me hace querer volver a tomar esa decisión. O a lo mejor ni siquiera es una decisión que estoy tomando, es un like, ¿ok? Que estoy obteniendo en mi red social. Y entonces tengo una pizquita de dopamina. Y luego consumo algo y tengo una pizquita de dopamina, no solamente porque la sustancia en sí me hace como sentir placer, a veces ni siquiera me hace sentir placer. La mayoría de los chavos que les pregunto
y además incluyendo a los adultos y a mí, no nos gusta el alcohol. No nos sabe rico. ¿Okay? Le pregunto a los chavos, pero a ver, ¿a ti te sabe rico el vodka, el tequila, el ron? No, la verdad no. Sabe a madres, me dicen. ¿No? Y entonces, si no aparentemente estás obteniendo placer de tomar, entonces, ¿de qué estás obteniendo placer? ¿De qué? De lo que te produce, del efecto, pero además también del efecto social. ¿Sí? Claro, el pertenecer, ¿no? Eres muy festejado cuando tomas, ¿cierto? O sea, como que, y además cuando no tomas, tiendes a ser castigado, ¿ok? Entonces estoy, digamos, como en la fiesta y no estoy tomando porque a mí no me gusta tomar, porque yo decido no tomar, porque sé que no es bueno para mí tomar, ¿ok? Pero estoy siendo sacado, digamos, del desmadre, ¿ok? A veces pasivamente y a veces activamente estoy siendo presionado para tomar. A veces pasivamente porque igual y nadie me está diciendo nada, pero tampoco están ahí en la fiesta conmigo. O a veces sí me están diciendo, ¿no? Y a veces empezamos con cancioncitas, ¿ok? Para que tomes. Ahora le toca al amigo y tal, o algo por el estilo, ¿ok? Y empiezan como con esta presión mucho más activa porque aparentemente a nadie le gusta tomar solo. Bueno, hay gente a que sí le gusta y pues ya es un problema de alcohol, pero a la gente en general no le gusta tomar sola. Por alguna razón dice, si yo me estoy envenenando, te envenenas tú también, ¿ok? O sea, si yo me estoy jodiendo el hígado, tú también, ¿ok? Entonces, como que nos empiezan a invitar a tomar, ¿ok? Y yo digo, no, la neta no, muchas gracias, pero estoy sintiendo displacer, ¿ok? ¿Y cómo me quito este displacer? Pues es muy fácil, tomo o simulo que tomo, pero algo por el estilo. Pero bueno, órale, un shot, ya que es un shot. Y me tomo un shot y tengo un doble reforzamiento, ¿ok? Tengo un reforzamiento negativo y un reforzamiento positivo. El reforzamiento negativo es cuando tú sientes placer por dejar de sentir displacer. Ese es un reforzamiento negativo, ¿ok? Entonces siento placer porque ya no me están fregando, porque ya no me están molestando, porque ya no me están presionando. Entonces siento un placer por dejar de sentir ese displacer. Pero también siento placer porque me celebran, ¿ok? Y porque, no, algo por el estilo, y me echan porras y todo lo demás. Y entonces siento placer, además de que pues ya me empiezo a sentir un poco más ligero. Y entonces siento el placer que es mucho más biológico. El entorno entonces está diseñado hoy en día para activar respuestas que son rápidas, que son emocionales y que son impulsivas. Se imaginarán ustedes que no son las mejores condiciones para tomar una decisión, ¿ok? Si tú, digamos, estás eligiendo, porque tienes el privilegio de comprar una casa o un departamento, ¿ok? Pero te dicen, tienes 10 segundos para elegirla, ¿ok? Entre estas 10, ¿ok? ¿Lo vas a elegir con base en qué? O sea, lo vas a elegir sí con base en precio y ubicación y etcétera, si tuvieras tiempo de analizarlo. Pero si tienes 10 segundos, pues básicamente la que veas más bonita, ¿ok? Esta, ¿ok? ¿Es la que más te conviene? No tienes manera de saber, ¿ok? Porque solo estás tomando una decisión con base en tu emoción. No es malo tomar decisiones con base en tu emoción. El problema es tomar decisiones solo con base en tu emoción, ¿ok? Porque entonces es una decisión impulsiva que solamente tiene que ver con el placer inmediato del momento y de la superficialidad. Las emociones son pasajeras, ¿ok? Las emociones no tienden a durar, las emociones vienen y van. Entonces, el tomar una decisión para el largo plazo con base en una emoción de corto plazo generalmente es una mala idea, pero es el mundo en el que están insertados nuestros adolescentes hoy en día.
Entonces, ya les hablé de la dopamina constante, ¿ok? Del mundo diseñado para obtener la mayor cantidad de dopamina en la menor cantidad de tiempo. Y si los adultos somos sujetos y vulnerables a esto, los adolescentes mucho más. Porque su cerebro apenas está en formación, porque su criterio apenas está en formación. Y esto se lo decía yo a un chavo antier. Porque me preguntaba, un chavo de 16 años, a ver, neta, ¿qué hay de malo con que tome? Todos toman. Mis papás toman. Mis compañeros toman. ¿Tú tomas? Me dice. Le digo, la verdad, poco. Yo no soy parámetro. Yo generalmente me salgo de la curva porque yo la verdad tomo muy poco. Pero yo sé que no soy el común denominador en ese sentido. Pero lo que le dije es, te voy a decir cuál es el problema que tienes tú y que no tengo yo cuando tomas. ¿Okay? Yo soy un edificio construido. Tú eres un edificio en construcción. Bueno, yo también soy un edificio en construcción, pero you know what I mean. ¿Okay? Entonces, imagínense que estoy construyendo un edificio que está apenas en obra negra. Estamos poniendo las varillas, estamos poniendo apenas los cimientos, las varillas de contención, etcétera, etcétera. Y yo llego con un yunque, ¿ok? Y le pego a las varillas, ¿ok? ¿Qué va a pasar con ese edificio cuando esté construido? Va a quedar endeble. Va a llegar un temblor y lo va a tumbar, ¿ok? La cuestión es que el sistema nervioso de los chavos está en desarrollo y el alcohol tiene un efecto en el sistema nervioso, ¿ok? Porque decimos, bueno, pues finalmente el alcohol a lo que te daña es el hígado, sí, pero también te afecta al cerebro, ¿ok? Es obvio, es evidente, el efecto es inmediato, ¿ok? Y el efecto del alcohol en el cerebro inmediato obviamente se va, ¿sí? O sea, al otro día ya estás crudo, ¿ok? Ya no estás borracho y eventualmente ya no estás crudo tampoco. Pero el efecto es acumulativo, ¿ok? Y sí se va acumulando y sí va dañando el sistema nervioso, en especial cuando este sistema nervioso se está formando, ¿ok? Si ya es un edificio que está conformado, pues ya yo le pego con un yunque a las paredes y a lo mejor voy a hacer huecos en las paredes, pero no se va a caer el edificio, ¿ok? El edificio siendo el sistema nervioso, ¿ok? Porque el riñón sí, ¿ok? Y les decía entonces de la comparación constante que tiene que ver con las redes sociales que nos siguen a donde vayamos y las opiniones de otros entonces no se rigen o no están solamente circunscriptas a el entorno escolar, ¿ok? Sino que nos siguen a donde vayamos. Un efecto importantísimo en los chavos hoy en día es el famoso FOMO. ¿Sí? ¿Saben qué es el FOMO, no? Ok. Si alguien no sabe, es el Fear of Missing Out, ¿ok? El miedo a perderse las cosas. No es un fenómeno nuevo, ¿ok? O sea, el FOMO, aunque la palabra, digamos, es bastante novedosa, el fenómeno no es nuevo. Si tú te llegabas a perder de un viaje de amigos o ya sea porque no pudiste o tus papás no te dejaron o algo por el estilo, y luego pasan los chavos lunes, martes, miércoles platicando de este viaje, del cual tú te quedaste fuera. Entonces tú te estás quedando fuera de la conversación y te da esta sensación como de me lo perdí. Y eso ha existido siempre. Pero hoy en día, gracias o debido a las redes sociales, no solamente es una cuestión de que, uno, estás fuera de la conversación lunes, martes, miércoles. Primero, es inmediato, porque tú estás viendo en tu teléfono la fiesta en la que no estás, ¿ok? Y estás viendo en las historias de los demás cómo se la están pasando bomba en el viaje o en la fiesta o en la reunión en la que tú no estás. Chance porque no te invitaron, ¿ok? Chance porque no estabas en el grupo de WhatsApp en donde se puso esta información, ¿ok? Chance porque no te dejaron, chance porque igual y no quisiste porque a lo mejor no te sentías bien físicamente y decidiste no ir, pero te asomas a la ventana a través de la cual puedes ver a los demás y entonces te agarra el FOMO inmediato, ¿ok? Entonces ya no es un FOMO retrasado,
¿ok? Un FOMO que te enteraste al otro día, sino que lo estás viendo en tiempo real. Y luego no solo lunes, martes, miércoles, sino que se queda en las redes sociales todo el tiempo, ¿ok? Y luego te vuelve a aparecer un año después, ¿no? Y un año después, y un año después, ¿ok? Entonces, donde dice, esto es lo que te perdiste hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿ok? Entonces, bueno, el temor, por supuesto, no es perderse la fiesta o perderse el viaje. El temor es quedar fuera del grupo, ¿ok? Ok, y ustedes sabrán, en la adolescencia la pertenencia al grupo es fundamental. Tan fundamental que estamos dispuestos a hacer cosas que sabemos que no van en nuestra conveniencia solamente por pertenecer al grupo. Es, ¿cómo les diré? Gran parte de las problemáticas con las que vienen los chavos conmigo es porque se sienten que no forman parte, ¿ok? Y antes, el no formar parte solamente era una sensación. Hoy en día es tan objetivo como que no te meten al grupo de WhatsApp, ¿no? Y es evidente y concreta, obvia, ¿no? Entonces los chavos me dicen, un chavo ayer me dice, es que soy parte del grupo, pero no soy parte del grupo de WhatsApp. Quiere decir que no soy parte del grupo. Me siento parte, me invitan y etcétera, pero no soy, porque no estoy en el grupo de WhatsApp. Entonces es evidente, concreto y ni siquiera está sujeto a discusión. O eres parte del grupo de WhatsApp o no. ¿Sí? No es cuestión de cómo te sientas al respecto. ¿Sí? Para los chavos entonces adolescentes, una vez más la pertenencia no es nueva. La necesidad de pertenencia a los grupos no es nueva. Lo que es nuevo es los indicadores de si eres parte o no eres parte. ¿Ok? Ok, ahora sí vamos a las conversaciones. Hay conversaciones que ningún papá quiere tener, ¿ok? Pero que cuando no se tienen, alguien las va a tener por nosotros, ¿ok? Con alguien se van a tener. Las van a tener con amigos que están igual de desinformados que ellos, ¿ok? Igual de perdidos que ellos. Las van a tener con contenido en internet que es poco fiable, ¿ok? Porque igual y sí, igual y no, ¿no? O peor aún, las van a tener con su experiencia, ¿ok? Con su experiencia a ciegas. Volviendo al tema de la sexualidad. Mucha gente, hoy y antaño, hoy es mucho más fácil, es mucho más accesible, obtiene su educación sexual primordialmente de la pornografía. ¿Ok? De ahí es de donde obtiene su educación sexual. Ahí es donde es expuesto a la sexualidad y muchas veces es el único lugar en donde está expuesto a la sexualidad. Y lo que yo les digo es, el educarte sexualmente con pornografía es equivalente a aprender a manejar viendo The Fast and the Furious. ¿Ok? Básicamente eso es, ¿ok? Porque no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? Tiene muy poco que ver con la realidad. Es una desinformación gigante porque la pornografía no está hecha para educar a nadie, ¿ok? Está hecha para vender, no para educar. Y si yo me educo por estos medios en mi sexualidad, voy a tener una deformación en mi conocimiento sexual que eventualmente me va a traer muchas consecuencias cuando me enfrente con una verdadera pareja sexual de carne y hueso. ¿Ok? Entonces, todo esto para decir que hay conversaciones que no queremos tener, pero hay que tener de cualquier manera. ¿Ok? Porque de nuevo, si no las tengo yo, alguien más las va a tener. Y yo no quiero dejar la educación de mi hijo o de mi hija, y olvídense de su educación. Yo no quiero dejar su seguridad al azar. ¿Okay? A ver si cae con alguien que le dé buena información o no, o si llega información en Google que sea buena o no. Yo quiero tomar esa responsabilidad en mis hombros, aunque me pese. Ni modo. Venía en el contrato de tener hijos en las letras chiquitas que no leyeron. ¿Okay? ¿Qué es lo que no sirve? Y prometo que después de esto voy ahora sí a lo que sí sirve. ¿Okay? Lo que no sirve es interrogar. ¿Okay? Convertir cada plática en un interrogatorio lo que va a generar es desconfianza y a cerrar el diálogo. ¿Quién estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Qué te pasa? Etcétera, etcétera.
lo que va a generar es que ya no te cuento nada, ya no te digo nada, ¿ok? Básicamente es como ponerlo así, como ¿dónde estabas el día 24 de noviembre? O sea, este interrogatorio lo que hace es como, sí mamá, no mamá, sí estaba, no estaba, sí pensé, no pensé, ya, ¿ok? Y ya, y me cierro. Eso no sirve. Estar interrogando, ¿pero quién estaba? ¿Pero quién te lo dio? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero dónde lo conseguiste? ¿Pero etcétera, etcétera? Eso no va a servir. Ni a corto plazo, ni a largo plazo. Tampoco va a servir amenazar, ¿ok? Las amenazas no tienden a cambiar las conductas, solo tienden a enseñar a esconder las conductas mejor, ¿ok? Una vez más, hay de ti que yo me entere, ¿ok? Que esa es como hay de ti que yo me entere que bla, bla. Pero fíjense además la frase. Ni siquiera hay de ti que lo hagas, hay de ti que me entere que lo hagas, ¿ok? Hazlo, nada más que yo no me entere, ¿ok? O por supuesto que diga hay de ti si lo haces, ¿ok? Pero una vez más, estas amenazas no van a hacer que los chavos no experimenten, porque todos experimentamos, ¿ok? Con una cosa o con otra, más tarde o más temprano, y esto es aceptable, mientras lo hagan con más conciencia. Moralizar, ¿ok? Los sermones hacen que dejen de escuchar, ¿ok? El decirle esto está mal y te voy a decir por qué está mal, ¿ok? Y te voy a decir por qué si sigues así te vas a ir al infierno, ¿ok? Y te voy a decir porque eso en general, una vez más, no sirve, ¿ok? No sirve estos discursos en los que yo desde una postura de superioridad moral te voy a decir qué está bien y qué está mal, ¿ok? Tampoco sirve el castigar impulsivamente, ¿ok? El castigo sin conversación rompe relación, no soluciona problemas, ¿ok? De hecho, crea más problemas de los que soluciona. ¿Qué quiere decir el castigo impulsivo? Lo mismo que les decía de las decisiones impulsivas de los chavos. Son nuestras decisiones impulsivas que castigamos en el momento por una emoción que estamos sintiendo en el momento, que es enojo, frustración, miedo, etcétera. Exacto, no vuelves a ver a esa persona nunca jamás, no sales en un mes, no vuelves a ir a una fiesta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que nada más lo que hace es distanciar y alejar y romper relación y romper confianza. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí sirve? Antes de hablar, escucha. ¿Ok? Antes de opinar, antes de juzgar, escucha de verdad. Escucha con la intención de entender, no con la intención de contestar. ¿Ok? Esa es como mi frase favorita en la terapia de pareja. ¿Ok? Escucha con la intención de entender, no con la intención de contestar. Porque escuchar con la intención de contestar, no estás escuchando al otro, estás escuchando a ti. Tú estás pensando en con qué te voy a rebatir, con qué te voy a debatir, con qué te voy a castigar, con qué te voy a hacer entender. ¿Ok? Pero no estoy realmente escuchándote porque no estoy conectado contigo, estoy conectado conmigo. Entonces, primero, escucha. Y el problema es que nos enseñan a hablar desde que tenemos 8 meses, pero no nos enseñan a escuchar casi nunca. Eso lo tenemos que ir aprendiendo, además de darnos cuenta de que no sabemos hacerlo. Nos cuesta escuchar. Valida la emoción. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo. ¿Okay? Validar no es conceder. ¿Sí? Validar es entender. ¿Okay? Significa reconocer que la experiencia del otro es válida. Por eso se llama validar. Que la experiencia del otro es real. Que la experiencia del otro existe. Entonces, validar no es decir bien ahí. ¿Ok? No es decir, tú muy bien, lo hiciste muy bien. ¿Ok? Solamente es decir, te escucho y entiendo que hayas hecho esto en esa situación. Porque entiendo la presión a la que estabas sujeto o sujeta. O entiendo cómo te sentías. O entiendo en dónde te estás moviendo, porque para eso acabo de hablar 1 hora ahorita, ¿okay? Para que entendamos en dónde están contextualizados nuestros chavos y podamos entonces estar mucho más abiertos a entender que no hacen las cosas
no sé si se pueden decir palabrotas, iba yo a decir una palabrota, ¿ok? Que no hacen las cosas por güeyes, ¿ok? Y no hacen las cosas o sea, que hacen las cosas por razones, generalmente por emociones, por contextos, por presión de la que son parte y además también ejercen, ¿ok? Que nuestros hijos no son las pobrecitas víctimas, también ejercen presión. Todos somos parte de la presión, no somos solo víctimas, también la ejercemos. Poner límites claros. Los límites no son castigos, los límites, creo que la mejor analogía que se me ocurre es, si tú vas de aquí a Cuernavaca, ¿ok? Y vas pasando por La Pera, ¿ok? Te vas a dar cuenta de que hay muros de contención, ¿ok? ¿Por qué? ¿Para qué? No están para castigarte. ¿Para qué están? Están para contenerte, están para protegerte. Ese es el mejor ejemplo que se me ocurre para que ustedes piensen en los límites que ponen. Los límites no son castigos. Los límites están para proteger a sus hijos, así como el muro de contención está para protegerme en La Pera. ¿Ok? Porque si no hay esos límites, es mucho más fácil que yo me descarrile y me mate. ¿Sí? Piensen en eso cuando piensan en límites, ¿ok? No en cómo te voy a castigar para que duela, ¿ok? Porque eso sí es un castigo, ¿ok? El decir, pues ahora te quedas sin celular 6 meses, ¿ok? O ahora, no sé, te vas y te encierras en tu cuarto y te quedas sin cenar, yo qué sé, ¿no? O sea, es nada más como para ver cómo le hago para que te duela, ¿no? Pero el dolor no necesariamente enseña, o por lo menos no enseña lo que yo quiero que enseñe, ¿ok? El mantener el vínculo es lo más importante. Por encima de cualquier cosa, tiene que estar el vínculo. Y ahorita les doy ejemplos mucho más concretos de cómo poner límites manteniendo el vínculo. Porque el día que realmente nos necesiten, lo que importa o lo que va a importar no es lo que dijimos. Lo que importa es que puedan confiar en nosotros, que puedan saber que pueden acercarse a nosotros, ¿ok? No se van a acercar con alguien que se pone loco o loca, ¿ok? Y que se desquicia, ¿ok? Y que grita y patalea y castiga así nada más impulsivamente. Nadie se va a acercar a alguien así, ¿ok? Se va a acercar a alguien que escucha, valida y pone límites. Lo que queremos ser es adultos faro. Un faro está firme, no se está moviendo de un lado al otro, ¿ok? Es visible, es estable, ¿ok? Se ve desde la lejanía y es constante. No controla el rumbo del barco, ¿ok? Pero ofrece luz en la oscuridad, guía, camino. Los adolescentes necesitan saber que pase lo que pase, hay alguien que no se va, que no juzga, que no está, el faro no está juzgándote a la distancia, ¿cierto? O sea, no volteas al faro como para ver qué opina, ¿ok? Acompaña, ilumina el camino. Muchas veces tememos hablar, pero hablar reduce el daño, no promueve el consumo. Esto es un mito, ¿ok? Que se manejó durante mucho tiempo en muchas cosas. No hables con los chavos de sustancias porque lo promueves. No hables con chavos de suicidio porque los estás incitando, porque les estás metiendo ideas en la cabeza. Esto es un mito, ¿ok? Por lo menos cuando se habla bien, ¿sí? El hablar es importante porque esto sí reduce el daño, esto sí reduce el consumo. Lo que promueve en esencia es la supervivencia, ¿ok? Reconocer que vivimos en un mundo lleno de riesgos. Nadie le da un casco a su hijo para que se caiga o con la intención de que se caiga, ¿no? O sea, como te voy a dar un casco porque quiero que te caigas, ¿no? O para que te caigas, ¿sí? No, le damos un casco porque se puede caer, ¿sí? Y cuando eso pase, porque probablemente va a pasar, queremos que esté protegido, queremos que no se rompa el cráneo, ¿sí? Justamente hablar de reducción de daños es esto, es ponerles un casco antes, en el mejor de los casos, de que salgan al mundo, antes de que se suban a la moto, antes de que se expongan a las sustancias, ¿ok?
No porque esperemos generalmente lo peor, sino porque los amamos lo suficiente como para prepararlos para la inevitabilidad de los riesgos de la vida. Una vez más, no tapemos el sol con un dedo. Aquí, hablando de límites, les doy unos acuerdos que salvan vidas. ¿Okay? Básicamente, estos acuerdos son como los top 3 que les estoy diciendo de lo que tiene que ser absoluto, firme e innegable. ¿Okay? Que es, no mezcles sustancias. ¿Okay? Si vas a tomar, solamente toma. ¿Ok? No solo no mezcles vodka con gin tonic o con tequila o con ron. No mezcles el alcohol con otra sustancia, porque además de que tiene un efecto que no conocemos, también se acumula. ¿Ok? Entonces, si vas a probar algo, solamente ese algo. Si tienes ganas de probar más cosas, en otra ocasión, en otro momento. ¿Ok? 2, nunca, 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 nunca conducir bajo los efectos de nada. Ni del alcohol, ni de la coca, ni de la marihuana, ni de nada. Ninguna sustancia te hace manejar mejor. ¿Okay? Por más que escuches este mito, ninguna sustancia te hará manejar mejor. ¿Okay? A lo mejor el café te ayuda a mantenerte despierto. ¿Okay? No te ayuda a manejar mejor. ¿Okay? Entonces, manejar bajo la influencia de la sustancia de la cafeína, chance. ¿Okay? Pero no manejes bajo la influencia de ninguna sustancia, porque todas las sustancias en mayor o menor medida tienen un efecto en tu sistema nervioso, que es el que está controlando cómo manejas. Y pactos claros. Llámame y te voy a buscar. Y no te voy a preguntar nada. ¿Ok? Si tú me hablas y me dices, porque a mí me ha pasado varias veces, porque se los digo y se los he dicho a mis hijos desde que empezaron a salir solos. A la hora que sea, por la circunstancia que sea, no te voy a preguntar, ¿ok? Papá, ven por mí y voy. Ya luego platicamos, ¿ok? Ya después nos sentamos a platicar que si tomaste, te sentiste mal, que si no te sentías cómodo, que si la situación estaba hostil, que si, etcétera, etcétera. En ese momento no te voy a decir, ni te voy a preguntar, ni te voy a cuestionar. Voy a ir por ti, ¿ok? Ese es el acuerdo que yo tengo contigo, ¿sale? Y el que les sugiero a ustedes tener. Los adolescentes son como pajaritos que van creciendo dentro de una jaula. No están listos para que yo les abra la jaula y vuelen. Pero necesito saber que sí están creciendo y que si yo no crezco la jaula, los voy a sofocar. ¿Ok? Van a estar así, todos apretados. ¿Ok? Y no van a crecer ni siquiera. O no van a crecer bien. Yo tengo que ir ampliando esta jaula hasta el punto de que a lo mejor lo convierto en un aviario. ¿Okay? O sea, ya es muy grande, pero sigue teniendo límites, sigue teniendo paredes. Los chavos no solo lo necesitan, lo quieren, lo piden, lo demandan. ¿Okay? Parece que no, parece que quieren todo lo contrario. ¿Okay? Pero es su responsabilidad del desarrollo el estar pujando y pegando contra nuestros límites. Y es nuestra responsabilidad el mantenerlos y el ampliarlos a medida que ellos van creciendo. Los límites bien puestos no van a alejarnos. Lo que nos va a alejar es la incoherencia de estos límites, que a veces la pared del aviario, imagínense un pajarito, que a veces la pared del aviario está aquí, pero a veces está aquí, pero a veces está acá, pero a veces está allá, ¿no? Pues básicamente los vuelve locos. ¿No? O sea, como que no saben para dónde caminar porque no entienden en dónde está el límite, porque mi límite depende de mi estado de ánimo. ¿Okay? Como hoy me siento en mejor estado de ánimo, hoy sí, pero mañana nada más, y seguramente lo han visto y a lo mejor ustedes mismos lo dijeron, necesito agarrar a mi mamá de buenas, ¿okay? Porque cuando está de buenas, entonces sí me deja. ¿Okay? Este es un error, ¿sí? Si ustedes en algún momento piensan que sus hijos piensan que los tienen que agarrar de buenas, es un error nuestro, porque no lo estamos haciendo bien, porque nuestros límites dependen de nuestro estado de ánimo, se vuelven entonces inconsistentes, incoherentes y les generan mucha ansiedad, aunque no parezca.
¿ok? Y esto, por supuesto, también implica la coherencia no solamente yo conmigo, sino también, si es que la tenemos, con mi pareja. Incluso con la escuela, ¿ok? Porque si en la escuela, en donde tienen un extraordinario departamento psicopedagógico, está diciendo algo y yo estoy diciendo lo contrario, ¿ok? Entonces los chavos empiezan a sentir estos límites inconsistentes. Los límites que cuidan contra el control que rompe, ¿ok? Ejemplos. Si llegas tarde otra vez, olvídate de salir todo el mes. ¿Esto es un límite que cuida o un control que rompe? Es un control que rompe, ¿ok? Dame tu celular, ya no confío en ti. ¿Cuál es el mensaje implícito? Yo te tengo que controlar porque tú no eres digno de confianza, ¿ok? Y es un mensaje espantoso, ¿ok? Yo no es el mensaje que le quiero dar. El mensaje que le quiero dar es: yo te cuido mientras tú aprendes a cuidarte, porque esa es mi responsabilidad. ¿Cómo digo este mensaje? Ejemplos. Mira, el horario de llegada aquí a esta casa es a las 11, ¿ok? Si no se cumple, pues entonces la siguiente salida se ajusta, ¿ok? Y ahora es a las 10:30 o ahora es a las 10. Pero ya lo sabes, ¿ok? Ahora es decisión tuya si lo cumples o no. Igual que las reglas. Igual que las leyes. Las leyes no nos obligan a hacer nada. Las leyes no nos quitan nuestro libre albedrío, ¿cierto? Si yo decido, a pesar de saber que la ley me dice que no puedo hablar por celular cuando estoy manejando, yo sigo pudiendo decidir eso. Porque me parece que esta llamada que estoy haciendo es más importante que la ley que me está diciendo que no lo puedo hacer. Y ni modo, me tragaré la multa. ¿Ok? Pero ya sé cuál es la multa, ¿ok? O sea, el policía no me para y me dice: no, joven, pues ahora le va a tocar hacer 20 sentadillas, ¿ok? Y 15 abdominales porque es lo que se me ocurrió en ese momento, ¿ok? Es importante que los chavos sepan cuáles son las consecuencias antes y no lo que se me ocurre en el momento, dependiendo del humor en el que esté. Control que rompe. Demasiadas reglas que cambian, ¿ok? Que cambian a cada rato. Por ejemplo, o reglas que yo no voy a cumplir y que yo sé que no voy a cumplir. Ya no puedes volver a una fiesta nunca más, ¿ok? Y te voy a encerrar en la torre, ¿ok? Nunca jamás puedes volver a ver a esta persona, ¿ok? No vas a ir al viaje. ¿Sí de veras no lo vas a llevar? ¿No? O sea, se va en la familia y lo vas a dejar aquí, ¿no? No lo vas a cumplir, ¿ok? Entonces no digas cosas que no vas a cumplir porque te vuelves inconsistente y ya no te creen, ¿ok? Mejor tener 2, 3 reglas claras y que son consistentes a tener 1,000,000 de reglas que están cambiando todo el tiempo, ¿ok? Control que rompe. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy tu padre o porque yo soy tu madre, ¿ok? Igual y eso funcionaba y servía más o menos cuando ellos tenían 8, pero no cuando tienen 16, ¿ok? Básicamente el decirles o implícitamente decirles: no me importa lo que pienses, es sumamente agresivo, ¿sí? O sea, básicamente decirle: aquí se hace esto porque yo soy tu padre, es decirle: no me importa lo que pienses, no me importa lo que opines, no me importa cómo te sientas. Esto puede generar obediencia momentánea, pero genera desconexión y a la larga lo vamos a sufrir mucho más de lo que lo vamos a agradecer. ¿Cuál es un límite que sí cuida? Entiendo que este límite te moleste, ¿ok? Me importa que te moleste, pero me importa más cuidarte, ¿sí? Entiendo que no te gusta, ¿ok? Sigue siendo importante que lo cumplamos, tú y yo. Podemos hablar eventualmente de cómo hacerlo diferente, pero ahorita se cumple, ¿ok? No es que a todos los dejan llegar más tarde, bla, bla, ok, lo podemos hablar, ¿sí? Pero hoy esta es la regla, ¿ok? O sea, cuando me hablas, porque quedamos a las 11 y me hablas: oye, es que todo el mundo va a llegar después, bla, bla, híjole, lo siento. Hoy este es el límite. ¿Lo podemos discutir? Sí,
pero hoy se cumple, ¿ok? Hoy no se negocia, ¿vale? Uno de las frases que quisiera que se lleven de esta conferencia es que la prevención no se juega en una fiesta. La prevención se construye en las casas todos los días. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que entender, que la prevención no se trata de que te voy a prevenir cuando te vas a ir a una fiesta o cuando te vas a ir a un viaje. Hay que estarlo construyendo todo el tiempo. Es un puente que tenemos que mantener sólido constantemente. ¿Okay? Y que sepan los chavos que si no lo podemos cruzar con ellos, porque a veces no estamos ahí para cruzar de la manita con ellos el puente, sí estamos del otro lado esperándolos. ¿Okay? Eso les da seguridad. Piensen en esto. Imaginen que su hijo va manejando un coche. Es un coche potente, es un coche deportivo. ¿Okay? Es un coche rápido y muy emocionante. Pero también es un coche que es muy fácil que se pierda el control. ¿Okay? Ahora imaginen algo que es importante pero difícil. Nosotros no tenemos el volante de ese coche. ¿Okay? Ustedes como papás, yo como papá, no tenemos el volante. No tenemos el freno. No tenemos el acelerador. No podemos dar vuelta en ese coche. No podemos decidir el camino que ese coche va a tomar. Eso es muy fuerte de aceptar. Porque cuando cuando ellos eran chicos, teníamos mucho más el control del volante y del freno y del acelerador, etcétera, y lo hemos ido perdiendo. Pero hay algo que sí podemos ser. Podemos ser su GPS. Tu GPS no maneja el coche. No evita que el conductor se equivoque. No puede impedir que se meta por una calle que no le conviene, ¿okay? Por un empedrado, ¿okay? Pero sí hace algo fundamental. Cuando el conductor se pierde, y ahorita les voy a dar ejemplos de GPS que nadie quiere tener, ¿ok? ¿Qué es lo que te dice cuando vas por un camino equivocado? Recalculando, ¿ok? Y vuelve a mostrar el camino, ¿ok? Una y otra vez, aunque te equivoques una y otra vez, te vuelve a decir, no, era por acá, ¿ok? Recalculando, ¿ok? Un adolescente hoy está manejando en una ciudad mucho más compleja que la ciudad en donde nosotros manejábamos. Tienen más presión social, tienen más acceso a consumo y a sustancias, tienen más estímulos, tienen más crítica constante externa. Hay mayor velocidad. El coche que están manejando llega a velocidades que el nuestro no llegaba. ¿Ok? Muchas veces se van a equivocar. No porque sean irresponsables, sino porque están aprendiendo a manejar. La pregunta no es cómo le hago para que no se equivoque. ¿Ok? Si ustedes están diciendo cómo le hago para que mi hijo no se equivoque, olviden esa pregunta. No tiene ningún sentido. La verdadera pregunta es qué tipo de GPS quiero ser cuando inevitablemente tomen caminos que no les convienen. Entonces, piensen ustedes en que ustedes se compraron un GPS juzgón. Y su GPS más o menos les dice esto. Ya ves, siempre haces lo mismo. Siempre agarras el camino equivocado. ¡Qué bárbaro eres! ¿Ok? No puedo creer que hayas dado esa vuelta en U. ¿En qué carajo estabas pensando? ¿Ok? Ese es tu GPS, ¿ok? ¿Sabes qué? Eres pésimo conductor, ¿ok? Imagínense que traen ese GPS, ¿ok? O ustedes se compraron el GPS castigador, ¿ok? Y el GPS castigador te dice lo siguiente: te advertí que tomes esta avenida, ¿ok? Ahora te atienes a las consecuencias, ¿ok? Entonces imagínense, ese es su GPS. O, ¿sabes qué? Ahora me voy a apagar hasta que aprendas. ¿Ok? O hasta que me pidas perdón. ¿Ok? Entonces apaga su GPS. ¿Ok? Y a ver cómo le hacen. ¿Ok? No sé si ustedes han visto cuando el Waze, por ejemplo, les da puntos. ¿Han visto? Como que le avisan algo a alguien más. Acabas de tener... Imagínense que les quita puntos. ¿Ok? ¿Sabes qué? Acabas de perder puntos de Waze. ¿Ok? Espero que estés orgulloso de ti mismo.
¿Ok? Sigue así. Ok. O, ¿qué tal el GPS que genera más miedo que claridad? Si sigues por este camino, vas a arruinar tu vida. Síguele, ¿no? Síguele. No sabes el rumbo en el que te estás metiendo. O, muy bien, tú sigue arriba del límite de velocidad, después no me digas que no te lo advertí. ¿Ok? Ese es su GPS. ¿O qué tal que ustedes compraron el GPS que acompaña, que recalcula, que sostiene y que vuelve a mostrar la dirección una y otra vez sin soltar el vínculo con ustedes? Y les dice, a ver, ayúdame a entender por qué tomaste este camino y no el otro. ¿Sí? Ah, qué lindo GPS. Con ese GPS sí quiero estar, ¿no? A ver, cuéntame en qué momento sentiste que ya no sabías por dónde ir. Mira, no puedo tomar el camino por ti. No puedo manejar por ti. Solo quiero darte herramientas para que tú puedas decidir el mejor camino para ti. Mi trabajo no es caerte bien siempre, como Waze o como GPS. Mi trabajo es cuidarte a toda costa. Y eso es lo que voy a hacer, recalculando cuantas veces sea necesario. Porque el mayor factor protector no es que no se pierdan. Es que sepan que cuando se pierdan no van a estar solos. Que ahí vamos a estar del otro lado del puente o en donde nos necesiten, cuando nos necesiten. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos disponibles, presentes, conscientes, confiables. Y con eso termino. Gracias. Por la plática, la verdad es que estuvo súper interesante y muy asertiva, muy buenos comentarios y súper divertida. Gracias. Tengo dos comentarios. Sí. Uno es una pregunta muy puntual de una situación que nos está ocurriendo en familia. Ok. Nosotros los fines de semana sí tenemos contacto con alcohol y tengo dos adolescentes, uno en secundaria y uno en prepa, y la pregunta recurrente es, ¿puedo probar? Entonces, no nos hemos puesto como muy de acuerdo entre mi marido y yo si cedemos, no cedemos. Entonces me gustaría saber tu opinión. Esa es la pregunta. Y el comentario es, sentimos que estamos en contra de los valores en general. O sea, los pobres chavos, si están encontrándose como con una lucha constante con los valores que tú les estás enseñando en casa, con los valores que ellos observan o con los que están en contacto que consideran cool, ¿no? Ejemplo, el uso de drogas, el uso de sustancias, para ellos es cool y muchas veces es como, es una lucha constante el por qué no, por qué no, por qué no, cuando afuera es lo cool. Y esa, en nuestra perspectiva, es una lucha súper, súper complicada, porque no los quieres dejar fuera de, pero tampoco puedes estar permitiendo. Muy bien, muy bien. Y comúnmente lo que contesto es la sustancia o incluso la actividad, porque muchas veces cuando hablamos de dependencias o de adicciones tendemos a pensar inmediatamente en sustancias, pero hay otras dependencias y hay otras adicciones que no tienen nada de malo. O sea, la adicción sí, pero la sustancia generalmente no tiene nada de malo. El alcohol no tiene nada de malo. El juego no tiene nada de malo. Las apuestas no tienen nada de malo. El problema es el abuso. El problema es el mal uso de las cosas. Porque el agua no tiene nada de malo, pero uno se puede morir por exceso de agua. ¿Ok? O sea, uno se puede morir porque tomaste demasiada agua. Fact. ¿Ok? Pero no por eso vamos a pensar que el agua es mala, ¿no? Uno también puede hacerse mucho daño por exceso de comida, pero no pensamos que la comida sea mala. El alcohol ha sido parte de la humanidad desde toda la vida y se puede usar bien. Incluso
el vino en ciertas cantidades tiende a ser mejor para la salud de lo que es peor para la salud, en ciertas cantidades. Entonces, eso es un poco cuando hablamos de valores, estoy mezclando el comentario con la pregunta, el valor no es, o corríjanme si me equivoco, el valor que yo te quiero transmitir no es que no uses sustancias, o que no vayas al gimnasio, o que no comas, o que no tomas agua, o algo por el estilo. El valor que yo te quiero transmitir es el del cuidado de tu salud. Entonces, no es un valor el que uses o no uses una sustancia. El valor es el cuidado de tu salud. Entonces, ahí sí, a decisión de cada uno de nosotros, ¿cómo les vamos a enseñar a proteger este valor fundamental, que es el cuidado de tu salud? Que yo sé que tú no vas a fiestas queriendo hacerte daño y que tú no haces cosas con la intención de hacerte daño. Tú haces las cosas con otra intención, de pertenecer, de probar, de intentar, de ser cool, de bla, bla. ¿Ok? Sin embargo, es importante que sepas que muchas de estas cosas te pueden estar haciendo daño a tu salud. Y no lo vas a saber si no te lo digo, digamos, o sea, porque para nosotros es, pues bueno, common sense, pero no necesariamente es common sense. Les doy chance a que prueben. ¿Cuánto les doy chance de, si ya dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, no puedo evitar que tome, ¿ok? Pero sí puedo decirle hasta cuándo se le permite y hasta cuánto se le permite tomar. Ejemplo, yo tengo un chavo de 17 años. De 16 años está en primero de preparatoria. Y él sabe que él tiene el permiso y la autorización para tomar 4 veces en el año, en este año. El próximo año seguramente será diferente. Este año tiene el permiso de tomar 4 veces. ¿Por qué 4 veces? No porque 4 sea un número mágico, ni el que yo les sugiero ni les recomiendo. Porque hay 4 fiestas de preparatoria en el año. ¿Ok? Y él me dijo, es que porfa en estas fiestas, bla, bla, y le dije, órale, tienes permiso de tomar 4 veces en el año. Y ya. ¿Ok? Entonces, él sabe en dónde está el límite. Y varias veces me ha dicho, voy a ir a una fiesta, va a haber alcohol, no voy a tomar. Y yo confío en él porque no me queda de otra. O sea, porque ¿qué hago? ¿No? O sea, porque básicamente es... Pero además, esta confianza la vamos construyendo también porque sabe que tiene esta autorización. Porque si yo le digo, no puedes tomar nunca jamás en la vida nada, ni una gota, etcétera, etcétera, yo sé que no me va a obedecer, ¿no? Y yo sé que entonces va a tener que hacerlo sin que yo sepa. Entonces prefiero yo controlar hasta donde me sea posible. A ver, ¿quieres probar esto? A ver, ven, órale, vamos a probarlo. Digo, ¿qué es? ¿Es vino? Yo estoy bien con eso, yo como papá estoy bien con eso, o yo como mamá no estoy bien con eso. Y habrá papás que estén bien con que digas, bueno, a ver, ¿quieres probar el vape? Órale, vamos a probarlo, ¿no? ¿Quieres probar esto? Vamos a probarlo. Y habrá papás que no, y es válido. No hay una regla general o algo que esté correcto o incorrecto. Es la cuestión de esto abona al vínculo. Y es mejor, o yo considero mejor que lo pruebes conmigo a que lo pruebes en otro lado con alguien más y que ni siquiera sé qué es, ni tú tampoco, ¿no? Pues prefiero a lo mejor que lo hagas conmigo. Justo platicaba hace poco con una amiga sobre la salud mental. Y entonces la pregunta sería, ¿en verdad hay hoy más problemas de salud mental o es que los vemos más, los medimos más, los hablamos más? Y la pregunta más importante es, decías que hay varias teorías por las que ahora lo es. ¿Cuáles son esas teorías? ¿Por qué hay más problemas? Ok. Sí es cierto que medimos más, sí es cierto que, no es técnicamente un problema de salud mental, pero yo probablemente hubiera sido diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad si yo hubiera vivido 20 años después, ¿no?
porque sí tenemos mayores índices de medición, tenemos mejores maneras de medir varias cosas, pero también es cierto que los índices de ansiedad han subido mucho en adultos y en adolescentes, no nada más en adolescentes, que los ideaciones e intentos de suicidio han subido mucho, que las autolesiones han subido mucho, que la depresión o los índices de depresión han subido mucho. O sea, eso sí lo sabemos porque tenemos mediciones de esto de hace mucho tiempo. Y porque hay cosas que son muy evidentes y muy visibles, como la autolesión, por ejemplo. Los trastornos, curiosamente, los trastornos de la conducta alimenticia no han subido mucho. Sin embargo, la comparación social se ha vuelto fuente de mayor ansiedad. Entonces, digamos, hoy en día no tenemos necesariamente números que indiquen que la frecuencia de problemas de anorexia, bulimia, etcétera, sea mucho mayor que hace 1 o 2 décadas, pero sí la ansiedad. ¿Okay? Entonces, no necesariamente se transforma en mayor trastorno alimenticio, sí se transforma en muchos casos en ello. Ahora, ¿cuáles son las teorías al respecto? Una de ellas, y casi indiscutible, son las redes sociales. El Internet en general, las redes sociales, que constantemente están generando una visión, una imagen sumamente curada y editada de la vida de todos los demás, del cuerpo de todos los demás. Esto genera lo que en su momento incluso se llamó el efecto Instagram. Y el efecto Instagram es que cuando tú ves Instagram, tú estás seguro de que tú tienes vidas menos divertidas que todos los demás. Viajas menos que todos los demás. ¿Tienes parejas menos guapas que todos los demás? ¿Eres menos guapo, guapa que todos los demás? ¿Tienes peores coches que todos los demás? ¿Okay? O sea, de alguna u otra manera siempre quedas mal. ¿Okay? Siempre quedas abajo. Porque ver Instagram es equivalente a juzgar la vida de alguien por llegar y ver sus álbumes familiares. ¿Okay? Donde llegas y ves los álbumes familiares en donde todos son sonrisas y todos son festejos y todos están vestidos súper guapos y todos tienen fotos de sus vacaciones, pero no tienen las fotos de sus momentos más oscuros. Y tú conoces tus momentos más oscuros y los ves todo el tiempo. Pero lo que ves en las redes sociales te hace sentir awkward, ¿okay? Te hace sentir que no estás llegando a los estándares que aparentemente están llegando todos los demás. Entonces, eso genera mayores, aparentemente, entre otras variables, mayores índices de depresión, mayores índices de ansiedad, mayores índices de sensación de unfulfillment, ¿no? De sensaciones de fracaso, etcétera, etcétera. Hay ciertos indicadores de mayor desarticulación familiar en general. O sea, las familias aparentemente se han vuelto más individualistas, menos colectivistas, en una sociedad que históricamente ha sido colectivista como la nuestra. En sociedades que han sido individualistas, pues esto no es tan evidente, ¿no? ¿Qué otras teorías? No sé, ¿se les ocurre alguna otra? Como que hable de mayores índices ahorita de problemas emocionales, ¿sí? Ok. Muy bien, muy bien. La economía también se ha vuelto más complicada, ¿no? Lo que antes, digamos, era como un sueño más o menos alcanzable, que era, bueno, pues voy a empezar a trabajar, me voy a hacer de mi casita, me voy a hacer de mi... Cada vez se vuelve más complicado. El sentido, el propósito de vida, digamos, cada vez se vuelve más difuso. La desesperanza entonces crece. Y por supuesto, también hay una cuestión de contagio.
¿no? Va creciendo, digamos, no solo va aumentando linealmente los índices de depresión, los índices de ansiedad, sino que van creciendo exponencialmente porque se contagian. Entonces no es nada más cuestión de que las situaciones de mi vida me hacen sentir más ansioso, más deprimido, más triste, más desesperanzado, sino que si el de al lado está más desesperanzado, se me pega. ¿Okay? Digo, no se me pega como si fuera un virus, pero lo aprendo y lo comparto, digamos. Entonces se va volviendo exponencial. Curiosamente tenemos niveles de vida mucho mejores de lo que nunca históricamente habíamos tenido, pero al mismo tiempo nos sentimos más vacíos, nos sentimos menos útiles, menos productivos para la sociedad. Gracias, buenos días. En realidad es un comentario en relación a lo que hacía la señora y lo que comentabas de padres conscientes, confiables y como coherentes, ¿no? Porque, o sea, pienso que tiene mucho que ver también, por ejemplo, si yo te estoy diciendo que el alcohol hace daño, que tienes que tener límites, etcétera, pero yo estoy tomando y pierdo mis límites, entonces mi chavo no va a entender dónde está la coherencia de lo que me está pidiendo con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, también mencionar todo el sentido de vida determinante, y creo que una buena herramienta para este rollo de darle sentido a nuestra vida, de como darles herramientas a nuestros hijos, pues serían como que conozcan los valores, las fortalezas, las virtudes personales y familiares. Y a partir de ello, bueno, ya puedes decir, bueno, o sea, sí sal, haz lo que tengas que hacer, diviértete, pero ya tienes conciencia o ya tienes como más base, fundamentos para enfrentarte. Si los otros toman, se drogan, o sea, tú tomas tus propias decisiones independientemente, o sea, no te vas a sentir aislado, y no te vas a sentir agredido o alienado porque estás formando parte, pero consciente de ti y responsable de ti. O sea, no es tan sencillo, claro, pero cuando en la casa tenemos, o sea, como una formación más estructurada en relación a lo que nos fortalece como personas y como familia, también como decías tú, o sea, el que sepan que siempre van a contar con nosotros, que ese como nido siempre va a estar ahí para ellos, y que pues no hay razón para que los dejemos ganar, ¿no? O sea, no lo que hagas, o sea, mi amor para ti no depende de lo que hagas, ese lo tienes, pero sí te doy mi confianza a partir de las herramientas que te he dado, no nada más, pues confío en ti, pero en ti si fallas, ¿no? Entonces sí creo que eso podría funcionar como una base para realmente tener confianza en que van a hacer lo que aquí se les enseñó o lo que aquí se les... con coherencia se mostró con mis actitudes o mis decisiones. O sea, si yo como papá tengo mis propios límites, pues ellos van a ver que yo también tengo mis límites, ¿no? Y entonces va a ser más fácil para ellos adecuarse a ellos. Muy bien, muy bien. Esto me remite a una de las primeras cosas que decía el día de hoy. Los chavos, los niños, básicamente a cualquier edad y también los adultos, aprendemos un poco de lo que escuchamos, un poco de lo que leemos, pero mayormente aprendemos de lo que vemos, porque lo que vemos lo copiamos. Entonces no solo es una cuestión de inconsistencia cuando yo te digo que no tomes o algo por el estilo mientras yo me la paso en fiestas tomando o algo por el estilo. Lo más difícil de todo esto de ser padres es saber que no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo. Pero ojo, eso no quiere decir que yo voy a ser un ejemplo de perfección. Al revés, sean un ejemplo de imperfección.